buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa por una cultura de la salud. Un programa el cual estamos haciendo desde la sociedad civil organizada para proponerles y para darles a conocer algunos detalles importantes para que mejoren su estado de salud y para que lleguen a prevenir algunas de las enfermedades que están acosando a nuestro país. Partimos de la premisa de que la salud es responsabilidad de todos y que cada uno de nosotros tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte para que la salud no se vea afectada. El día de hoy seguimos con la serie de programas con los cuales hemos iniciado y vamos a hablar de lo que son las famosas dislipidemias, el famoso colesterol, los famosos triglicéridos. Esas palabritas que muchas gentes escuchan y no saben qué quieren decir. El día de hoy vamos a ver cuál es la importancia de estos componentes de nuestro organismo, para qué sirven, cómo nos ayudan y cómo nos pueden causar daño. Cuando hablamos de colesterol y de triglicéridos, la mayoría de las personas lo han escuchado, pero la mayoría no saben qué son y qué significan. El día de hoy vamos a puntualizar mucho esos detalles para que todos ustedes ubiquen en lo personal en dónde se encuentran. Vamos a ver, no vamos a hablar de la enfermedad, vamos a hablar específicamente de lo más elemental de la enfermedad para que ustedes se ubiquen, y vamos a hablar de la importancia de la alimentación en este tipo de problemas que nosotros en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, lo conocemos como dislipidemias. Estas dislipidemias o esta grasa o este colesterol y triglicéridos en sangre son un factor muy importante que coadyuva con las enfermedades con las que ya hemos hablado, que son la hipertensión y son la diabetes mellitus, para generar conflictos dentro de nuestro organismo. Se forman con el colesterol elevado y los triglicéridos elevados placas de grasa en las arterias, en las paredes de nuestras arterias, y esto va disminuyendo el flujo sanguíneo y va generando conflictos en muchas partes de nuestro organismo. De repente, en alguna radiografía de alguna persona de más de 50, 60 años que se fracturó alguna extremidad o que tuvo algún traumatismo y hay que checar si los huesos están íntegros, tomamos la radiografía y se ven todas las arterias como si fueran unos pequeños tubitos. Ese es el colesterol que está pegado en esas paredes de esas arterias, y esa es una parte importante que debemos de evitar y que debemos de prevenir, la famosa aterosclerosis. Entonces, las grasas como el colesterol y los triglicéridos están presentes, según la encuesta nacional de salud y nutrición del 2006 y del 2012, más o menos en el 50% de la población de nuestro país. Eso resultó en el muestreo que se realizó en esas encuestas nacionales de salud. Se presenta más en hombres que en mujeres, y hay algunas etapas de la vida en que se presenta más en las mujeres que en los hombres. Aquí debemos hablar que hay factores que todos podemos tener que pueden ser modificables, como son la presión, la podemos modificar con tratamiento, la diabetes la podemos modificar con tratamiento, y hay otros factores como por ejemplo el tabaquismo, que lo podemos modificar nosotros mismos, el alcoholismo, que lo podemos modificar nosotros mismos. Hay factores que no los podemos modificar, como son nuestro género, como son nuestra edad, como son los factores propios de nuestro organismo, que esos pues de alguna manera no los podemos modificar, pero vamos a incidir en cómo podemos modificar todos esos factores que son modificables. El colesterol entonces es una parte importante del funcionamiento de nuestro organismo. Es necesario, porque muchas veces las personas nos preguntan ¿y por qué, para qué sirve el colesterol? Ahorita lo vamos a ver. El colesterol, cuando ustedes se hacen un estudio de laboratorio, se pide lo que se llama perfil de lípidos, y ese perfil de lípidos nos va a identificar todos los diferentes tipos de colesterol que existen. El colesterol total, el famoso colesterol bueno, que es el que todos debemos tener en las cantidades óptimas, el famoso colesterol malo, que ese es el que debemos de tratar de disminuir para evitar las complicaciones, es el que jala más la grasa hacia las paredes de las arterias, y otro tipo de lípidos como son los triglicéridos.
El colesterol es muy importante porque es precursor de algunas sustancias dentro de nuestro organismo, como son las hormonas sexuales, la progesterona, los estrógenos y la testosterona. Es precursor de sales biliares y es esencial en el metabolismo del calcio y de la vitamina D. Hay rangos que se manejan dentro de los laboratorios que nos dicen que estamos dentro de los límites permitidos de colesterol y debe de ser la cantidad menos de 200 miligramos por decilitro y de triglicéridos menos de 150, máximo 160 miligramos por decilitro. ¿Qué siente una persona que tiene el colesterol y los triglicéridos elevados, pero que no sabe que tiene los triglicéridos elevados? Esta persona acude a consulta regularmente porque se siente cansada. Dice: doctor, yo me siento asténico, me levanto cansado, no hago muchas cosas y estoy cansado, en mi trabajo no rindo lo que debo de rendir porque me canso mucho. De repente sienten el famoso malestar general, no están a gusto aquí, no están a gusto allá, empieza a cambiarles hasta el carácter porque se sienten mal. De repente pueden empezar a sentir dolor de cabeza, la famosa cefalea, es un dolorcito de cabeza latoso, diferente al dolor de la hipertensión. Cuando hablamos de hipertensión hablábamos que el dolor es en la nuca, en la parte occipital de nuestra cabeza. El dolor de cabeza de los triglicéridos es más ambiguo, puede dolerles toda la cabeza, no es un dolor muy agudo o muy intenso, es un dolor latoso, de esos dolores tenues, que como les decía en programas anteriores, muchas veces las personas dicen: es un dolor normal. No hay dolores normales. Si les duele la cabeza es por algo. No crean que porque ya tienen más de 50 años o porque tienen más de 60 años, ningún dolor es normal. Si tienen un dolor de cabeza, pues hay que ver qué está pasando, por qué tenemos ese dolor de cabeza. Y otro de los síntomas muy frecuentes son los famosos mareos. De repente también acuden por mareos, empiezan a sentir que las cosas les dan vueltas o que ellos les dan vueltas. Hay que checar si es un vértigo de alguna etiología o si es por la incidencia elevada de colesterol y triglicéridos. Estos detalles, pues a veces ambiguos, son muy importantes que ustedes no los olviden, porque esos detalles los pueden orientar para que vayan pensando que tienen el problema de colesterol y triglicéridos elevados. Cuando ustedes van a consulta y al médico le platican todos estos detalles de los que hemos estado hablando el día de hoy, entonces el médico va a empezar a explorarlos. Y hay algunos detalles que ustedes deben también de ubicar, en este caso visualmente, que también les pueden ayudar a pensar que tienen los triglicéridos elevados. Unos son los famosos xantomas, se escribe con X, xantomas. Esas son unas pequeñas plaquitas que pueden aparecer amarillas, que pueden aparecer en los párpados. Cuando son más grandes, las plaquitas amarillas se llaman xantelasma. Son depósitos de grasa en la piel, que los pueden ustedes ubicar perfectamente. También hay otro tipo de xantomas, son como pequeñas aglomeraciones de grasa, como si fueran pequeños globitos de grasa en diferentes partes del cuerpo, básicamente en codos, pueden salir en articulaciones entre los dedos, pueden salir en las articulaciones en el tendón de Aquiles, pueden salir también en articulaciones de codo y rodilla. Una serie de, pues para que me entiendan bien fácil, una serie de bolitas amarillas que salen en esas partes y que nos pueden estar indicando que podemos tener colesterol y triglicéridos. Cuando veamos toda esta serie de síntomas, debemos acudir con el médico de nuestra confianza y el médico hará una exploración física detallada, el médico los examinará, le solicitará estudios de laboratorio, entre ellos lo que les decía del perfil de lípidos, y se hará entonces el diagnóstico si usted tiene el colesterol elevado, si tiene el colesterol malo, alto, elevado, si tiene el colesterol bueno, disminuido, si los triglicéridos están elevados, y entonces le determinará el tratamiento específico para usted,
Recuerden que ya hablamos que aquí que los tratamientos son solamente para la persona que se está consultando, no para sus comadres, ni para sus cuñadas, ni para nadie más, solamente para usted. Y ese tratamiento va a estar compuesto de un medicamento, una actividad física que ustedes van a tener que desarrollar y un esquema de alimentación. Para hablar de estos esquemas de alimentación, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra en nutrición clínica, Joana Adelaida Cortés López. Ella es maestra en nutrición clínica de la Universidad del Valle de México, especialista en educación integral para la salud en la UNIVA Colima y es nutrióloga municipal en Colima. Ella es egresada de la Universidad de Colima, de ese grupo de nutriólogos importantes que han estado egresando de la Universidad de Colima, que están siendo de gran apoyo en las instituciones de salud y en los consultorios particulares. Bienvenida, maestra, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Perfectamente, doctor. Pues bien, además de todo lo que usted ya nos contó acerca de lo que son las dislipidemias, que ya nos quedó claro que son estas alteraciones en las concentraciones de lípidos o de grasita en la sangre, que generalmente lo conocemos como colesterol elevado o como triglicéridos elevados, pues se da muy frecuentemente en nuestra sociedad. Mucho tiene que ver, de hecho, algunos hábitos alimentarios, por ejemplo, que tendemos a consumir alimentos ricos en grasas, de repente somos muy afectos por consumir nuestros antojitos mexicanos que están elaborados con altas concentraciones de estas. Entonces, bueno, vamos a entender que las grasas en la sangre tienen una función muy específica que usted ya lo mencionó muy claramente, pero cuando estas concentraciones se salen de los niveles normales, entonces empiezan a generar algunas situaciones que alteran el funcionamiento del organismo y entonces tienden a alterar o pueden llegar a inclusive estropear o simplemente estorbar un poco en el funcionamiento de otros órganos que están presentes en nuestro organismo. Entonces, bueno, entendemos también que las causas no siempre tienen que ver con tal vez los hábitos o el tipo de alimentación que tenemos. Las causas pueden ser diferentes entre lo que son las causas primarias y las causas secundarias de estas enfermedades. Por ejemplo, dentro de las causas primarias tenemos algunos trastornos que se caracterizan porque ya hay defectos en lo que son las enzimas o los receptores que se encargan en la síntesis o en la utilización de las grasas como tal y por lo tanto se puede presentar una alta concentración de ellas en nuestra sangre. O las secundarias, que son las que les acabo de mencionar al inicio, que son aquellas alteraciones en los lípidos que suceden cuando o como consecuencia de otro tipo de enfermedades como son la diabetes, por ejemplo, o en su caso la obesidad también. Entonces sí es bien importante que empecemos con acudir a nuestro médico para poder detectar nuestros niveles, si son anormales, poder determinar las causas de ellas y entonces sí buscar un tratamiento oportuno y adecuado. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con nuestra presentación y aquí vamos a ver como tal la primera diapositiva, vamos a ver la siguiente por favor, en donde les explico en este caso lo que es la dislipidemia como tal, que les mencionaba que es esta alteración en la concentración normal de los lípidos. Generalmente es cuando se encuentran por arriba de los niveles normales que mencionó el doctor muy claramente. La que sigue, y aquí vamos a ver cuáles son los tipos de lípidos o de grasitas que tenemos en nuestra sangre. Hablábamos de triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. En el caso del colesterol, pues ya lo mencionó el doctor, encontramos lo que es el colesterol de alta densidad, que conocemos como el colesterol bueno, y el de baja densidad o muy baja densidad, que es el que generalmente va a ocasionar el problema si es que se encuentra en concentraciones muy elevadas. La que sigue, mencionamos aquí en esta parte lo que son las causas por las cuales se presentan estas alteraciones en los lípidos. Les mencionaba las primarias y lo que son las secundarias, que son en las que nos vamos a enfocar principalmente porque son las que nosotros mismos, por nuestro comportamiento generalmente en el estilo de vida, vamos a generar. La que sigue, bueno, cuando se da un elevado
una elevada concentración de lo que es el colesterol conocido como colesterol malo, que se llama, se conoce como LDL en la sangre. Entonces sucede esta formación de plaquita que vemos aquí en esta imagen, en este diagrama, y es cuando se empieza a acumular una cantidad excesiva de colesterol, y entonces nuestras venas o nuestras arterias se van tapando, y es cuando el flujo sanguíneo se ve comprometido. Ya no hay un flujo adecuado por estas arterias, y entonces ya no llega la sangre hacia su destino o hacia donde debe de llegar. Por lo tanto, nuestros órganos pues están funcionando de manera pues tal vez más lenta, porque no están recibiendo el sustrato, que en este caso es el que lleva la sangre, el oxígeno y los nutrientes. Aquí es importante hacer notar lo que dice la maestra Joana, porque las paredes de las arterias se van llenando de esta grasa, se van haciendo más estrechas y se van haciendo más duras. Al hacerse más duras estas placas de ateroma, le llamamos nosotros, de repente puede soltarse algún pedacito de esta grasita, de esta placa, y nos puede obstruir a una parte de la arteria que está posterior al sitio de donde se desprendió, y esto nos puede generar conflictos. El conflicto depende en qué parte se va a quedar atorado ese pequeño pedacito de grasa, que no tienen que ser unos trozos muy grandes. Un trozo pequeño puede obstruir cualquier tipo de arteria. Las arterias más afectadas generalmente son las arterias del corazón, las arterias del área cerebral y las arterias de los riñones. También las arterias de los ojos pueden verse afectadas. Entonces es importante que este concepto de que las placas de grasa van pegándose a las paredes de las arterias no lo echemos en saco roto. Esa es una de las causas más importantes de problemas posteriores a que se va formando esta placa. Muchas veces cuando ustedes no tienen el cuidado de acudir con su médico de cabecera, con su médico de su preferencia, cuando acuden ya tienen esas placas, como les decía, que se ven como pequeñas pajitas o pequeños tubitos en la parte donde se toma la radiografía, que no debe de ser. Las arterias, las paredes de las arterias, las paredes de las venas no deben verse en las radiografías, solamente en las radiografías especializadas, que son con medios de contraste. Hacemos una pausa y regresamos.
escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Pues continuamos con el tema del día de hoy. Hablábamos entonces de los daños que la grasa hace en las paredes de las arterias de todo nuestro organismo, que si aparte del tener el colesterol y los triglicéridos elevados, tenemos el problema de la diabetes, ya son dos factores asociados que nos van a atacar a las arterias, que nos van a atacar a las venas, y si aparte tenemos la presión elevada, ya son tres factores que van a estar incidiendo directamente en las paredes de las arterias, que son los vasos que llevan la sangre a todo nuestro organismo, y eso hace que se ocasionen accidentes vasculares cerebrales, que se ocasionen infartos, lo que hablábamos de las plaquitas que se despegan de las paredes de las arterias, y eso hace que este tipo de problemas nos causen la mayor problemática en lo que es mortalidad, no nada más en Colima, no nada más en México, sino en todo el mundo. Le cedemos nuevamente el uso de la voz a la maestra Joana para que nos siga platicando del tema. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a continuar. Como usted lo menciona, estas enfermedades, las dislipidemias, y generalmente las que se clasifican como hiperlipidemias, cuando las concentraciones de colesterol, triglicéridos están elevadas o más arriba de lo que son los valores normales, pues se encuentra dentro de las primeras 5 causas de muerte en nuestro país. Entonces creo que es algo alarmante, es un dato alarmante porque son situaciones que generalmente son prevenibles. Entonces creo que sí es muy importante que tomemos en consideración qué actividades, qué cambios en nuestro estilo de vida podrían generar que nuestras grasas se encuentren dentro de estos valores normales. Vamos a continuar viendo nuestra presentación. Y bueno, aquí en este caso hay que enfocarnos la siguiente en el tratamiento como tal. Ya conocimos la enfermedad, ya sabemos cuáles son sus causas e inclusive cuáles podrían ser las consecuencias si es que esto no se toma en serio, ¿verdad? Entonces nuestro tratamiento es muy sencillo hasta cierto punto, se enfoca lo que es el cambio de estilo de vida, principalmente en lo que es pues modificación de algunos hábitos nocivos como es el uso del alcohol y del tabaco, en la realización de actividad física, que nos hemos convertido en personas muy sedentarias y esto está generando también problemas a la salud, y nos vamos a enfocar también dentro del tratamiento en lo que es la alimentación correcta, que es algo súper importante que el día de hoy vamos a hacer pues un enfoque muy muy específico. La que sigue, ¿cuáles serían los objetivos del tratamiento para las enfermedades de dislipidemias? Bueno, primero que nada tendríamos que buscar el alcanzar un peso saludable, ya que vimos que la obesidad puede ser un factor determinante para que se presente esta situación. Modificar lo que es el estilo de vida o los hábitos alimenticios principalmente, pero es bien importante aquí recalcar que debemos hacer estas modificaciones de manera paulatina. Generalmente cuando nos dan el diagnóstico de una enfermedad, queremos hacer el cambio de la noche a la mañana. Y esto es muy difícil para nuestro organismo, ya que está acostumbrado a ciertos alimentos, a ciertas cantidades. Entonces lo ideal es empezar a hacer cambios de manera lenta, poco a poco, día con día, ir cambiando constantemente estos hábitos que tenemos que no son saludables por aquellos que sí son saludables. Y la mejor forma de hacerlo es acudiendo con nuestro profesional de la salud, que es el encargado de orientarnos y de guiarnos el cómo podemos hacer este tipo de cambios. Bueno, también vamos a tener dentro de esta modificación de la alimentación el aumento en el consumo de fibra soluble. Esta es una parte bien importante porque aquellos alimentos que nos van a proporcionar esta fibra soluble van a ser los que ayuden también a disminuir las concentraciones tanto de colesterol como de triglicéridos que ya se encuentran en nuestra sangre. Vamos también a tratar dentro de estas modificaciones de hábitos alimenticios de disminuir el consumo de azúcares simples, que vemos que es una problemática que tenemos también muy latente en nuestro país, ya que este tipo de alimentos son los que tenemos como a la mano generalmente. Entonces se nos hace muy fácil consumir aquellos productos elaborados que son altamente calóricos y que simplemente están enfocados en los azúcares simples.
También disminuir el consumo de de grasas saturadas y grasas trans, que generalmente las vamos a encontrar estas en aquellos productos que son previamente elaborados, los que ya traen un empaque o los que ya vienen procesados de fábrica. Y también el consumo o el aumento en el consumo de aquellas grasas que son saludables, que son las mono y las poliinsaturadas, que más adelante se las voy a estar presentando. La que sigue. Bueno, en cuanto a la distribución de los nutrientes, como se recomienda que se esté consumiendo los nutrientes que generalmente consumimos, pues bueno, el profesional de la salud, en este caso el especialista en nutrición, pues podría enfocarse y darles un plan de alimentación basado en esto, que es generalmente carbohidratos de un 50 a un 60% en la distribución, las grasas entre un 25 y un 35%, pero aquí es bien importante recalcar que de este porcentaje de grasas, solamente el 7% o menos tiene que ser a consta de grasas saturadas, que estas grasas las encontramos en aquellos productos de origen animal. Y bueno, las grasas monoinsaturadas van hasta un 20% y las poliinsaturadas van hasta un 10%, que ahorita les voy a platicar cuáles son estas grasas. Las proteínas serían de 15 a 20% para completar los requerimientos, y el colesterol por medio de los alimentos tendría que disminuirse a menos de 200 miligramos por día, ¿sí? Y bueno, en este caso también la fibra, como les mencionaba, es bien importante y tendríamos que estar consumiendo de manera diaria de 20 a 30 gramos de fibra en nuestra dieta, que generalmente la vamos a encontrar en alimentos naturales como son los vegetales, las frutas y aquellos cereales que sean integrales. Vamos a presentarles en la diapositiva que sigue lo que son las grasas, cómo es que se van a clasificar las grasas. Como les mencionaba, pues tenemos grasas que se van a considerar en mayor proporción en la dieta, y estas pues van a ser aquellas grasas que consideramos como grasas buenas. Estas grasas van a ser los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados, los famosos omegas, que yo creo que muchos han escuchado hablar de estos nutrientes que son benéficos para nuestra salud. Dentro de los monoinsaturados encontramos los omegas 9, que es el ácido oleico, y de los poliinsaturados está el omega 3, que es el linoleico, y el EPA o DHA, y el omega 6, que se llama linoleico. Entonces, bueno, aquí este tipo de grasas son las que más tendremos que consumir, porque estas grasas buenas van a contrarrestar el exceso de colesterol y triglicéridos que se encuentran alterados en nuestro organismo. Y las grasas malas, que tenemos que estar bien conscientes que deben de estar como máximo en 7% del total de grasas que estamos consumiendo en el día, van a ser los ácidos grasos trans, conocidos como trans, y aquellas grasas saturadas. Y ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles serían las grasas monoinsaturadas. Aquí encontramos, por ejemplo, alimentos que son de uso muy básico, que las podemos encontrar perfectamente bien en el supermercado, en un mercadito, en un tianguis, y que son muy habituales también en nuestra dieta. Por ejemplo, el aceite de canola, pero aquí es bien importante también considerar las cantidades. Hay que recordar que todos los excesos son pues malos a final de cuentas, entonces siempre vamos a considerar las cantidades. El aceite de canola, por ejemplo, la ración sería una cucharadita, el aceite de olivo, una cucharadita también, siempre tomando en cuenta que no tendremos que recalentar demasiado los aceites porque los vamos a oxidar. El aguacate, que es un alimento también muy saludable y que también es del gusto de muchas personas, también lo podemos encontrar dentro de este grupo de grasas saludables, pero siempre y cuando respetemos la ración, que sería 1/3 de pieza de aguacate mediano. También, por ejemplo, encontramos las famosas oleaginosas o semillitas. Estos son un grupo de alimentos muy ricos en grasas buenas, pero también hay que considerar las cantidades. Por ejemplo, encontramos las almendras, que la cantidad recomendada son 10 piecitas por porción. Los cacahuates, aquí sí es importante especificar que tendrían que ser cacahuates naturales, o sea, de cascarita. No se vale utilizar aquellos que vienen en un empaque o que ya han sido procesados, porque generalmente van combinados con otro tipo de grasas o adicionados con muchos conservadores y sales.
Entonces, de cáscara serían 8 piezas de cacahuates y las nueces serían 3 nueces o 6 mitades. Este es el grupo principal de lo que son las grasas monoinsaturadas, que son las que son ricas en omega 9. Ahorita vamos a ver las grasas poliinsaturadas en la siguiente diapositiva. Y bueno, estas grasas que también son muy saludables, las vamos a encontrar en forma de omega 3 en principalmente pescados azules, por ejemplo sardinas, salmón, el atún, anchoas, truchas o pez espada. Estas son principalmente los alimentos que más nos van a aportar este tipo de omega 3, que ya vimos que es de la recomendación, ¿verdad? De mayor porcentaje o hasta un 10% de nuestro total de grasas que vamos a consumir en un día. Y bueno, vamos a continuar conociendo las grasas poliinsaturadas, que es el otro grupito, que es el omega 6. Este también lo vamos a encontrar principalmente en lo que son los aceites vegetales, tanto de soya, cártamo, maíz, girasol, que son como los más comunes con los que las personas mexicanas estamos cocinando, pero aquí, como les mencionaba, la ración es bien importante. Entonces vamos a procurar no utilizar aquellas preparaciones que lleven exceso de este tipo de grasas o de aceites y que no sean requemados demasiado, porque esto hace que se pierdan las propiedades nutritivas. Entonces la ración va a ser una cucharadita. Hay que olvidarnos de aquellas preparaciones en las que sumergimos por completo el alimento, porque son las que más captan este tipo de grasas. Entonces vamos a hacer todo con mucha moderación. Y bueno, en la que sigue ya vamos a hablar de lo que son el grupo de las grasitas conocidas como grasas malas o que no son muy saludables. Y bueno, vamos a iniciar con lo que son las grasas saturadas. Estas, como les mencionaba, las vamos a encontrar principalmente en aquellos alimentos de origen animal, tales por ejemplo como carnes rojas, los lácteos y derivados enteros, las mantequillas, la manteca, y también las vamos a encontrar por ejemplo en margarinas, nata, tocino, embutidos, en la pielecita del pollo, en los quesos grasos, que van a ser aquellos alimentos que principalmente nos van a aportar las grasas saturadas. Entonces vamos a tratar de no cargar mucho nuestra alimentación en este tipo de productos. Y bueno, vamos a cerrar el grupito de las grasas con lo que son las famosas grasas trans. Estas grasas trans son aquellos ácidos grasos que original o naturalmente son insaturados, pero que se forman cuando estas grasas vegetales se procesan y se transforman están de manera líquida, de manera natural, y son transformadas a sólidos por un proceso ya es más químico. Entonces, al hacer esta transformación de las grasas, las saturan y se convierten inclusive en un poco más peligrosas que las grasas saturadas. Por eso es que no se recomienda mucho su uso. ¿Dónde vamos a encontrar estas grasas trans? Generalmente las vamos a encontrar en aquellos productos que han sido ya procesados químicamente o que han sido procesados, por ejemplo, mediante un proceso ya de fabricación más elaborado. En la que sigue vamos a observar algunos productos de manera muy general que podemos encontrar con grasas trans. Todos aquellos que vienen empaquetaditos y que sabemos que tienen grasas generalmente van a tener una gran proporción de grasas trans. Y bueno, vamos a continuar con la que sigue y ya nos vamos a enfocar entonces qué vamos a hacer. Ya vimos cuáles grasas sí, cuáles grasas tendremos que disminuir su consumo, y recordar o hacer énfasis en el consumo de fibra soluble. Probablemente si nosotros tenemos una buena alimentación o buen consumo de grasas buenas en este caso, pues tendríamos que complementar la parte también de la fibra para evitar que si de repente se nos pasa la mano en el consumo de grasas, pues no se quede dentro de nuestro cuerpo, sino que sea desechado. Y la fibra nos va a ayudar a esto. ¿Cuánto tenemos que consumir de fibra? Les mencioné al inicio, de 20 a 30 gramos por día de fibra. No necesitamos consumir una fibra extra empaquetada o de la que nos venden en frasquito o comercializada. Podemos obtener estos 20 a 30 gramos de fibra soluble mediante alimentos naturales. Por ejemplo, aquí la imagen nos habla muy claramente de cuáles son los productos que nos podrían ayudar a conseguir estos 20 o 30 gramos de fibra. Por ejemplo, lo que son vegetales, generalmente aquellos vegetales que tengan una cascarita,
ya que esta fibra nos podría ayudar también a disminuir, cereales integrales, granos enteros y la fruta consumida con gajo o con semillitas, en el caso de las guayabas, por ejemplo, podrían ser una muy buena fuente de fibras. En la que sigue vamos a ver ya de manera general las recomendaciones en cuanto a la dieta. ¿Cuáles serían la forma de evitar consumir grandes cantidades de grasa? Principalmente, la que sigue vamos a ver las formas de preparación. Bueno, aquí vemos un plato que es el plato planificado de manera saludable. Aquí vemos cómo podemos de manera visual organizar nuestro platillo para que sea saludable. Si ustedes se fijan, el plato tendría que ser mitad del plato de vegetales, cargados de vegetales. Entre más crudos o crujientes tienen un mayor aporte de fibra. Solamente una cuarta parte tendríamos que enfocar a lo que son cereales, de preferencia cereales integrales, tortilla de maíz o arroz integral, por ejemplo, pastas integrales, y una cuarta parte de nuestro plato se debe enfocar a lo que son las proteínas, que son las carnes, y en este caso tendríamos que buscar que nuestro corte de carne sea un corte magro. ¿A qué me refiero con esto? Que sea un corte de carne que no sea cargado en grasitas, que sea un corte limpio. Si nosotros podemos retirar el exceso de grasita antes de cocinar, podría ser una muy buena opción, doctor. De repente que si se ve muy blanquita, le quitamos esa parte, o al pollo, por ejemplo, le quitamos la piel por completo, quitamos las partes amarillitas, y así vamos a evitar comer una gran cantidad de grasas, en este caso, grasas no saludables. Y bueno, hablando de formas de preparación. Ahorita, Joana, vamos a hacer una pausa y regresamos. Perfecto. Muy bien, regresamos.
Regresamos al tema del día de hoy, que son las dislipidemias y la alimentación correcta en este tipo de problemas de salud. Estábamos comentando con la maestra Joana que una vez que hemos conocido las grasas buenas y hemos conocido las grasas malas, nos damos cuenta de que la dieta a la cual estamos acostumbrados aquí en el estado de Colima, en todo nuestro país, es la dieta de grasas malas. Esto es importante recalcarlo para que vayamos haciendo ese cambio paulatino que ya había hecho mención Joana, y vayamos haciendo pequeños cambios en nuestra alimentación para que algún día lleguemos a tener esta alimentación saludable. Estábamos comentando que de repente el plato normal en una casa es el arroz, los frijoles y el trozo de carne, pero las verduras en muy pocas partes se utilizan, y esto es importante que lo vayamos incorporando poco a poco. También comentábamos que es importante que ustedes lo vayan platicando con sus hijos. Los niños entienden mucho este tipo de cosas. Hay alimentos que ya también había comentado Mónica y Belén, que muchas veces no le gustan a las personas, como son las sardinas, que son alimentos muy económicos, muy baratos y que tienen muchas características que son necesarias para nuestro organismo. Hay que irlos incorporando poco a poco. Pescados, también aquí en Colima tenemos una gran variedad de pescados que se pueden comprar a precios no muy altos, a precios económicos, y que nos van a dar esas grasas buenas que ocupamos para que nuestro organismo se vaya desarrollando adecuadamente. Ese cambio lo vamos a ir haciendo poco a poco. Acuérdense que la salud es responsabilidad de todos, entonces ese granito de arena que cada uno vamos a poner en nuestra vida nos va a hacer llegar a tener grandes cambios para beneficio de nuestra salud. Uno de los grandes problemas de México es que no todos hacemos bien lo que tenemos que hacer, y lo que hay que buscar es que todos hagamos bien lo que tenemos que hacer. El maestro hacer bien sus actividades docentes, el nutriólogo hacer bien sus actividades profesionales, el médico sus actividades académicas y ahí sus actividades docentes, sus actividades clínicas, y cada quien haciendo bien lo que tenemos que hacer, vamos a lograr esa integración que todos queremos de una nueva generación de mexicanos actuantes, pensantes y que realmente transformen a nuestro país. Si seguimos con esa modorra con la que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, en que nadie hace lo que tiene que hacer adecuadamente, en lugar de ver a nuestro país surgir o resurgir, lo vamos a seguir hundiéndose poco a poco. Entonces retomamos nuestro tema y ahora vamos a ver con la maestra Joana las formas de preparación saludable de los alimentos que hemos estado viendo en el transcurso de nuestra sesión del día de hoy. Adelante, Joana. Gracias, doctor. Así es. Bueno, continuando con la parte de la alimentación adecuada para estos padecimientos, bueno, es bien importante recalcar que el tipo de preparación cuenta mucho. Ya vimos la elección del tipo de grasa, cuál tendría que ser para que fuera más saludable, pero ahora, ¿qué preparaciones vamos a realizar en nuestras casas cotidianamente? La que sigue, aquí una forma para evitar también lo que son las dislipidemias es utilizar preparaciones más saludables. Vamos a tratar de utilizar aquellas que no sean muy cargadas en lo que son las grasas. Por ejemplo, vamos a preferir los productos o los alimentos asados, aquellos que son cocidos al vapor o inclusive podría ser a la plancha, y vamos a evitar aquellos que son excesivamente cargados en grasa, como son los fritos, los empanizados y los capeados, porque son los que llegan a absorber una gran cantidad de grasas, y estas grasas que se quedan en los alimentos pues son consumidas por las personas y son las que generalmente se quedan y aumentan las concentraciones de grasas en nuestro cuerpo. Dijimos, bueno, que el tratamiento de las dislipidemias consta de 3 pilares principales, que es la alimentación, que es de lo que les acabo de platicar, principalmente de lo que es la modificación de algunos hábitos nocivos, y en la que sigue vamos a hablar específicamente del hecho de consumir bebidas alcohólicas. Vamos a darle la siguiente, por favor, en la presentación. Y bueno,
Bueno, antes de esto vamos a hablar de la importancia que tiene hacer ejercicio físico para también disminuir las concentraciones tanto de triglicéridos como de colesterol. En este caso, la recomendación es ejercicio aeróbico. No necesitamos tal cual ir a un gimnasio o a alguna institución que preste estos servicios. Simplemente podemos salir a caminar 30 minutos aproximadamente, de 3 a 4 veces por semana. También es importante que lo hagamos de manera paulatina. Si no estamos muy habituados a realizar actividad física o si no hacemos ejercicio de manera regular, tendríamos que empezar poco a poco, comenzando con 10-15 minutos a un ritmo leve. Después vamos a aumentar en tiempo y en ritmo hasta llegar a los 30 a 60 minutos de manera más frecuente y a un ritmo un poquito más moderado. Y entonces también, como les decía, la parte de los hábitos nocivos, en la que sigue vamos a hablar ahora sí de lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, del hábito de fumar, que en este caso está comprobado también ya clínicamente que la nicotina aumenta la presión arterial, incrementa también la formación de los coágulos en las arterias y disminuye lo que es la concentración del colesterol bueno. Entonces, claro que la recomendación dentro del tratamiento para las dislipidemias es evitar lo que es el uso del cigarrillo. Si ya tenemos el mal hábito de fumar, pues tendríamos que buscar alguna alternativa para irlo dejando de manera paulatina también. Y bueno, ahora sí llegamos a lo que son las bebidas alcohólicas y también vemos que el alcohol aumenta de manera muy significativa la síntesis de ácidos grasos. Cuando nosotros consumimos bebidas alcohólicas, también se está fomentando el aumento en la producción tanto de colesterol como de triglicéridos. Entonces aquí es importante reconocer que todas las bebidas que contienen alcohol van a generar esta situación en nuestro organismo. Entonces, de repente pensamos que una u otra es mejor. A final de cuentas, si contienen alcohol, van a generar este efecto. Entonces, lo ideal es no excedernos en el consumo de bebidas alcohólicas. Si lo podemos evitar por completo, pues qué mejor. Y bueno, ya para cerrar este tema, la parte de alimentación y tratamiento para las dislipidemias, vamos a ver en la diapositiva que sigue, si logramos hacer una buena combinación tanto en la buena alimentación como en el aumento en la actividad física, aeróbica generalmente, la reducción en el consumo de alcohol y suprimir lo que es el consumo de tabaco, vamos a generar lo que es la disminución de lípidos en sangre y por lo tanto una mejor salud en general. Con esto cierro, doctor, muchas gracias y pues bueno, todos a cuidar nuestra alimentación para tener una mejor salud. Muy bien, muchas gracias, Joana. Ahora vamos a hacer algunos comentarios generales, la maestra y su servidor, acerca de la importancia y del impacto que tiene el adecuado control de las grasas en la sangre. Específicamente hablamos de que hay enfermos, no hay enfermedades. Entonces el tratamiento médico dependerá de qué tipo de grasa es el que tenga usted alterado. Y hay muchos medicamentos ahora que nos pueden servir y que se pueden utilizar, que van a moderar esos niveles de colesterol, de HDL, de LDL y de triglicéridos, pero tienen que ser específicamente para usted los que su médico le indique. Antes hubo algunos problemas con algunos medicamentos, ahora todos los medicamentos están probados a nivel mundial, tienen estudios que los avalan en todos los países del mundo. Todos los medicamentos que se utilizan en nuestro país son medicamentos seguros, no tengan ustedes ninguna duda de que les van a hacer un buen efecto y van a tener ustedes los niveles adecuados para que su organismo funcione bien. Recuerden que el colesterol y los triglicéridos son importantes para el funcionamiento de nuestro organismo, porque de repente también alguien en la consulta nos pregunta, ¿y si me bajan a cero el colesterol y triglicéridos, se me quita el problema? No se les quita el problema. Su cuerpo necesita el colesterol, su cuerpo necesita los triglicéridos para funcionar adecuadamente. Esos niveles entonces los va a determinar su médico con una prueba de sangre, una toma de muestra de lo que llamamos nosotros perfil de lípidos y allí ya vamos a individualizar el tratamiento de cada uno de ustedes. Otra cosa importante es de que muchas veces los pacientes nos refieren
doctor, yo no estoy obeso, yo no estoy gordo y tengo el colesterol alto y los triglicéridos altos. Eso no depende nada de las elevaciones del colesterol y triglicéridos. Puede ser una persona con un índice de masa corporal normal o bajo y puede tener colesterol y triglicéridos. Hay cuestiones genéticas que pueden ser familiares y hacen que de repente acuda una persona a consulta con los síntomas que vimos anteriormente: astenia, dinamia, malestar general, cefalea o dolor de cabeza y mareos, y de repente traen 400 de colesterol y 1600 de triglicéridos, y ustedes lo ven y es una persona delgada con un índice de masa corporal de 25, de 24, que no pensaría cualquier persona que esa persona tuviera el colesterol y los triglicéridos altos. Estas alteraciones genéticas generalmente son familiares. La familia de esa persona tiene esa alteración y generalmente si una persona está con ese tipo de problemas, muchas personas de la familia pueden tener ese tipo de problemas. Una elevación importante de triglicéridos nos puede generar también complicaciones como es una pancreatitis. La pancreatitis es una inflamación del páncreas, uno de los órganos más lábiles o más delicados de nuestro organismo, que una pancreatitis pues nos puede causar muchísimas complicaciones y nos puede causar la muerte. Entonces, sí, el tratamiento es individualizado, el tratamiento va a ser en base a las características clínicas de cada uno de ustedes. Me estoy refiriendo al tratamiento médico, a lo que van a ser sus medicamentos que va usted a tomar. Y otra cosa que es común que nos pregunten en el consultorio: doctor, ¿y cuánto tiempo me voy a tomar el medicamento? El medicamento no se toma por tiempos cortos, generalmente son por tiempos largos. La evolución se va viendo, muchas veces son para toda la vida los medicamentos, y no debemos de renegar de esto, porque los beneficios de tomarse un medicamento adecuadamente, ustedes los van a ver en una mejor salud. Que puede ser la salud de usted, puede ser la salud de su papá, de su mamá, de su esposa, de sus hijos, pero el hecho de tomarse un medicamento no debe de ser pues una complicación para nadie. Tampoco es válido el hecho de decir: ¿sabe qué, doctor? Se me olvidó tomarme el medicamento. Los medicamentos no se deben de olvidar, se deben de tomar como se los indica su médico, se deben de tomar en el horario que el médico les está indicando, porque precisamente la función del medicamento va en base al horario en que se los están indicando. Otro detalle importante con relación a lo que es el tratamiento integral, cuando hablamos de la actividad física, es la actividad física que usted puede realizar, que su instructor o que la persona que sabe de ejercicio le va a decir que es lo que usted debe de hacer, porque de repente también, como vimos en las enfermedades anteriores, diabetes e hipertensión, les dicen que tienen que ir a hacer actividad física y se van a correr y regresan con una luxación de tobillo, con una tropezada y se cayeron, se golpearon las rodillas, con muchos detalles que no deben de pasar. El hecho de que ustedes tengan que hacer de 30 a 60 minutos de actividad aeróbica para mejorar su estado de salud integral, diabetes, hipertensión, dislipidemias, es importante, pero debe de ser el ejercicio que ustedes puedan hacer de acuerdo a sus características físicas, de acuerdo a sus características personales. A lo mejor su esposa puede hacer un tipo de ejercicio y usted tiene que hacer uno diferente, pero es el que cada quien tiene que hacer. Aquí tampoco podemos generalizar. En salud todo es individualizado. Y con relación a las otras actividades que debemos de hacer, como son la alimentación y los cambios de hábitos nocivos, pues debemos irlos haciendo poco a poco. Si fumamos, pues yo estoy consciente de que no podemos dejar de fumar de un día para otro, aunque hay gente que sí lo logra, pero sí nos debemos proponer ir dejando ese cigarro para ir generando menos conflicto en nuestro organismo y menos daños a nuestra salud. Y el uso de las bebidas alcohólicas en exceso, pues también irlo moderando poco a poco para evitar este tipo de problemas. Si llevamos adecuadamente nuestro tratamiento integral con alimentación, como ya muy ampliamente nos lo ha manejado Joana, con sus medicamentos y con su actividad física, vamos a prevenir rupturas de arterias en diferentes partes del cuerpo, infartos que pueden ser al miocardio, que pueden ser cerebrales, y ya después no debería existir la palabra hubiera, porque luego ustedes nos comentan: si hubiera tomado mi medicamento no me hubiera pasado esto, pero ya les dio un infarto cerebral y ya no se pueden mover,
ya no escuchan, ya pues no oyen, depende del lugar donde el trombo se haya, la placa de ateroma, perdón, se haya incrustado. Entonces, todas estas medidas son importantes realizarlas antes de que tengamos algún problema. No nos esperemos a que nos pase algo para decir, pues ahora sí voy a tomar mi medicamento. Son como preventivas, doctor. Son Entonces medidas es importante que vayamos previendo qué podría pasar si no lo realizamos, ¿no? Y más aún si ya nos diagnosticaron o si ya nos dijeron que en nuestro resultado del estudio de sangre están elevados nuestros niveles. Entonces mucha gente me ha tocado, doctor, en la consulta que de repente te dicen, es que traigo triglicéridos elevados, pero yo no siento nada. De repente los síntomas no aparecen en el momento y creen que no es importante, que esto no podría llegar a más. Entonces es muy importante saber que si se encuentran dentro de los niveles normales, está todo correcto, pero si se salen, aunque sea un poco, es porque algo ya no anda bien dentro de nuestro organismo y entonces es como un foquito de alerta en donde nos está indicando algo se tiene que hacer, porque si seguimos de la misma manera, probablemente si ya no se presentó síntoma, se va a presentar la complicación mayor y no nos da chance ya para pensar en qué podemos hacer para que no llegue. Así es importante entonces que usted, si sabe que algún familiar tiene este tipo de problemas, lo ubique para que vaya con su médico, para que empiece su tratamiento y evitemos este tipo de problemas. El día de hoy vamos a dar por terminado nuestro programa, agradeciendo a la maestra Johanna Gracias, doctor. su presentación, que fue muy práctica, muy dinámica, y esperemos que todos estos detalles importantes para su vida, importantes para su salud, los hayan ustedes anotado en su cuaderno de la vida de cada uno de ustedes y que los vayan incorporando a su vida cotidiana. Recuerden que la salud es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa por una cultura de la salud.